Más mitos, y ya para terminar, pues casi un bloque indispensable, ¿no? Que es donde ha construido además Podemos, donde el Partido Socialista también está intentando ganar votos y donde el PP no ha hecho nada al respecto, supongo que por ignorancia, por un lado, y por otro también porque en el fondo comparte el discurso socialdemócrata de los otros dos, que es en materia de pobreza y de materia de desigualdad. A ver, lo primero que hay que decir sobre la pobreza en España, y si no se entiende esto, no se entiende nada de la pobreza en España, es que la pobreza en España tiene dos componentes. O sea, tiene un componente que tiene dos lados. Es pobreza laboral. Es pobreza vinculada con el mercado laboral. Y por dos causas. Uno, desempleo. Dos, precariedad. La tasa de riesgo de pobreza, que no de pobreza, sino de riesgo de pobreza. El porcentaje de personas que llegarían a ser pobres si permanecieran durante bastante tiempo en esa situación, si no cambiara nada, etcétera, entre los contratos indefinidos es del 6%. Tasa de riesgo de pobreza entre indefinidos es del 6%. Tasa de riesgo de pobreza entre trabajadores con contrato temporal, 27%. Tasa de riesgo de pobreza entre trabajadores parados, 45%. El problema del riesgo de pobreza en España o de la pobreza en España es un problema laboral. Y que hay que solucionar con medidas laborales, hay que solucionar permitiendo crear mucho empleo y de mucha calidad. Y para eso, ¿hay que derogar la reforma laboral? Sí, pero no para volver a lo que hay antes, sino para liberalizar de verdad el mercado laboral que tenemos en España. Hay que derogar la legislación laboral en su totalidad. La legislación laboral debe formar parte del ámbito civil, que es donde estaba originalmente hasta que se empezaron a crear legislaciones de excepción y tribunales de excepción, como son los juzgados de lo social. Un contrato laboral es un contrato civil como cualquier otro, y ahí tiene que regresar. Y debe ser la autonomía de la voluntad, la autonomía de las partes, ya sea directamente o por sus representantes sindicales. Ha de ser la autonomía de la voluntad de las partes la que determine todos los elementos de la relación contractual. Y hasta que no entendamos esto, mientras sigamos encorsetando las relaciones laborales en un marco tremendamente rígido, tremendamente intervencionista, tremendamente sindicalizado y patronalizado, como sucede en España, la tasa de paro será alta. Y mientras la tasa de paro sea alta, la tasa de riesgo de pobreza en España será alta. Y eso es lo que hay que entender y hacia dónde hay que ir. Aparte que la forma de solucionar la pobreza entre las personas a las que se les niega la capacidad de salir adelante por sus propios medios, impidiéndoles encontrar un puesto de trabajo, desde luego no es luego subiendo 2.000 euros los impuestos por familia. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular y lo que nadie en el otro lado del estrado político está criticando, porque todos le critican por no haber subido lo suficiente los impuestos. Por tanto, todos quieren más impuestos que van, obviamente, a castigar todavía más a las personas más necesitadas. Eso en cuanto a la pobreza. Luego, además, habría mucho que debatir sobre qué entendemos por pobreza. Se suele decir que un 30% de las familias en España son pobres. Mentira. Un 30% de las familias en España están en riesgo de pobreza. Y la definición de riesgo de pobreza es una definición que, si no os sumergís en ella con cierto detalle, pues puede parecer algo tramposa, ¿no? O sea, no os puede parecer tramposa a menos que os sumerjáis en ella. ¿Por qué? A ver, una persona está en riesgo de pobreza si se encuentra en una de estas tres situaciones, no en las tres, en una de estas tres situaciones. La primera es que tenga baja densidad en el empleo. Es decir, si una persona trabaja menos del 20% de las horas que podría trabajar, y que quiere trabajar, obviamente no se cuenta como riesgo de pobreza a quien no quiere trabajar, sino si está en el paro, básicamente, o está trabajando muy pocas horas a la semana, se considera en riesgo de pobreza. Aunque esa persona tenga un patrimonio gigantesco. A lo mejor esa persona tiene ahorros de 100.000 euros, está en el paro, se le considera en riesgo de pobreza. Bien, eso primero. Dos, otra situación en la que se te considera riesgo de pobreza es si tus ingresos son inferiores al umbral de la pobreza, que en España para una persona individual no llega, pero está cercano a los 10.000 euros anuales. Es verdad que son cifras muy bajas, pero tened en cuenta una trampa de este indicador. El umbral de pobreza, es decir, la renta que si no supera serías considerado en riesgo de pobreza, es la misma para toda España. Y desde luego el coste de la vida no es el mismo en toda España. A lo mejor un trabajador en Madrid con 10.000 euros sí está en una situación muy precaria, un trabajador con 10 euros en algún pueblo de Extremadura, donde además no se le computan la mitad de los ingresos ni la mitad de las propiedades que pueda tener, no tiene por qué estar en riesgo de pobreza. Y de hecho, lo que vemos cuando bajamos a los datos es que muchos de los que tienen
ingresos insuficientes para no ser cualificado como pobre, luego no viven como pobres. Eso es porque o hay ingresos ocultos, es decir, la economía sumergida aquí también cuenta, y si tanta economía sumergida hay en España como para llenarnos las arcas de ingresos fiscales a todos los españoles a través del Estado, pues también eso debería tener alguna implicación sobre los ingresos reales que tienen los españoles. Por tanto, no se cuenta ni la economía sumergida, ni muchas, pues, si tiene la casa pagada, por ejemplo, una persona en Extremadura con 10.000 euros, pues probablemente en algunos pueblos, y además puede tener un huerto, etcétera, puede vivir no bien, pero desde luego sin las privaciones que se le suponen a un pobre. Y la tercera condición en la que uno puede ser calificado como en riesgo de pobreza o pobre es cuando no tiene al menos 4 de 9 bienes o elementos que se consideran indispensables para una vida digna. Por ejemplo, esto sí, que no pueda comer carne al menos una vez cada 2 días, carne, pescado o equivalente, pero bueno, que no tenga televisor, que no tenga teléfono móvil, que no pueda atender el pago regular de la hipoteca, que no pueda hacer frente a gastos imprevistos, que no pueda irse de vacaciones al menos 2 semanas al año. Es decir, hay elementos que desde luego son indispensables, que no tenga lavadora, que son indispensables para una vida mínimamente digna, otros es más discutible, pero en todo caso, personas que en España no tengan 4 de estos 9 elementos, que sí serían una medición directa y real de pobreza, de carencia material severa, es el 7% de la población, 7,5% de la población, que es bastante, pero desde luego no es el 30% que se nos está vendiendo desde múltiples ámbitos. Y si redujéramos más la definición de pobreza, es decir, si exigiéramos que, por ejemplo, 5, 6 o 7 de estos elementos faltaran, es decir, si nos planteamos cuáles son los pobres verdaderos, o sea, los más profundos, los más extremos, aquellos que muchas veces cuando nos hablan de pobres se nos vienen a la cabeza, ¿no? Persona que prácticamente, por desgracia, está buscando en las basuras, etcétera, nos iríamos a menos del 1% en algunos casos, según algunas definiciones de pobreza, que aún así podemos estar hablando de 100.000, 200.000 personas en España, que son muchas, pero ese es el problema urgente que en todo caso hay que resolver. Mentir a la población diciendo que hay que resolver a través de subsidios estatales un problema que afecta al 30% de la población es engañar a la población, porque es que ese problema, a través de subsidios estatales, lo va a pagar ese propio 30%. Es decir, les vais a quitar con impuestos, con más impuestos a ese 30% parte de las rentas que a duras penas están ganando, para luego, después de que el burócrata pase por medio y se lleve su correspondiente mordida, devolverles una pequeña cantidad de ese dinero que se les ha quitado a ese 30%. La manera de solucionar la pobreza entre la mayor parte de los españoles es creando empleo y creando empleo de calidad. Y luego, en todo caso, el personal que sea más inempleable, que estamos hablando de porcentajes muy pequeños en España, si tuviéramos un mercado laboral libre, en España y en cualquier otro país del mundo, no es algo característico de España, ahí pues sí que podríamos plantearnos la necesidad de, si no llega al sector privado con pues, sus fundaciones, sus asociaciones dentro de la sociedad civil, que yo tengo la casi certeza de que sí llegaría, ahí sí podríamos plantearnos pues algún tipo de ayuda, rentas mínimas de inserción, etcétera, por